Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por tu sintonía, de verdad, semana en semana, que podemos entrar a tus hogares, ¿verdad? A través del televisor, de la plataforma, del celular, por cualquier medio que tú nos veas, de verdad que siempre es un privilegio. Ya nosotros tenemos 9 años en el aire, Punto y Coma con Marco Cáceda, ya cumplió 9 años en el aire, así que de verdad que estamos súper contentos. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo toda nuestra información, nuestro número telefónico, la página en Facebook, el canal de YouTube, todos los medios donde tú nos puedes ver. Escríbenos, queremos saber de ti. Cuando salen los programas al aire, mucha gente nos llama. Por favor, deja tu nombre claro y deja 2 veces tu nombre y 2 veces tu número telefónico. Y con mucho gusto te vamos a devolver la llamada. Y gracias también por la sintonía en Nu Vida Televisión, que es nuestro canal digital, ¿verdad? Que tenemos también, que por supuesto Punto y Coma es parte de la programación de Nu Vida Televisión, ¿verdad? Y estamos muy contentos. El último analítico me decía mi socio y hermano Ariel Santiago, que desde Brasil, en primer lugar, Brasil nos ve. Así que un abrazo y un saludo para todos los brasileros. Yo no sé si estamos hablando portugués, pero nos ven mucho por allá. Así que obligado. Gracias de verdad que nos ven allá en España. Puerto Rico también me dicen que Puerto Rico nos ven mucha gente. República Dominicana también. Así que queremos estar. Y por supuesto acá en el estado de Florida, todo lo que es el centro de la Florida, Estados Unidos, Nueva York, nos ve mucha gente también. Esos son los analíticos que salen de toda la gente que nos está viendo de habla hispana. Así que muchas gracias. Toda la programación de Nu Vida, no te la pierdas. Tenemos Tiempo de Cambio, el programa de la Iglesia del Rey Jesús Orlando. Tenemos programas locales que ya están vigentes, ¿verdad? Tenemos nuestro noticiero, ¿verdad? El Mundo al Día y muchos otros programas, unas películas. A mí me encantan las películas. Yo a veces me conecto con mi esposa y veo 2, 3 películas, películas hermosas que tienen, que tú sabes, películas buenas, ¿verdad? Sin doble sentido, películas buenas, sanas. Esas películas hermosas que nuestro productor, el señor Ariel Santiago, está poniendo ahí en el canal. Así que no te pierdas la programación. Excelente. Tenemos programación para niños, ¿verdad? Tenemos programación para niños también, especial, todas las mañanas. Así que gracias por la sintonía. Muy bien, el día de hoy me siento súper contento. Tengo un amigo que una vez más nos visita acá en los estudios de Punto y Coma, el evangelista y pastor Octavio Abreu. Octavio, gracias por estar acá. Bienvenido a los estudios de Punto y Coma. Esa es tu cámara. Dale un saludo ahí a los televidentes, por favor. Primeramente, gracias, Pastor Marco, ¿verdad?, por la invitación, y siempre le doy la gracia a Dios, ¿verdad?, porque para mí es un privilegio poder estar en este programa. Me siento parte de Punto y Coma. Tú eres de la familia que has visto cómo hemos crecido poco a poco. Así es. Y seguiremos, todavía estamos en el comienzo. Así es. Y en este día, ¿verdad?, vengo con un manto evangelístico. Amén. Me gusta eso. Estamos en unos tiempos, ¿verdad?, donde verdaderamente la Iglesia de Cristo tiene que dar a conocer el plan de salvación, tiene que dar a conocer el amor de Dios, tiene que compartir, ¿verdad?, eso que Dios nos ha dado a nosotros. Porque pienso que es un mandato que Jesús nos dejó. Y nosotros como la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, tenemos que reconocer, Pastor Marco, que cuando llegamos a los caminos de Dios, eso marcó un antes y un después. Así es. Y qué bendición cuando uno le sirve a Cristo y uno ve cómo Dios está con uno. Así es que en este día quiero darle la gracia a esa linda audiencia, sea aquí en la Florida o internacionalmente. Sí, claro. Una vez más, para mí es un privilegio estar aquí, Pastor Marco. Fíjese, el Pastor Abreu es un amigo personal de años ya, pero es un evangelista. Y yo siempre comparto con él, siempre nos vamos a tomar un café, ¿verdad? Nos vamos a tomar un desayuno y conversamos, estamos en el teléfono hablando. Siempre tratamos de estar ahí, ¿verdad? De estar feeling con él en todo este tiempo. Y parte de nuestra conversación, ¿verdad? Porque dice que en el consejo de muchos hay sabiduría. Amén, así es. Está, obviamente, los tiempos en que estamos viviendo. Así es. Él es un hombre evangelista internacional, lo invitan de otros países, otros estados, ¿verdad? Viajando.
y también, por supuesto, predica en nuestra casa, porque es parte del staff de pastores del Rey Jesús Orlando, donde yo también y él también con su esposa y yo con la mía somos parte, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo siempre hablo con él es los tiempos, ¿verdad?, en que estamos viviendo, Abreu. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, son tiempos finales, por las señales, los matices, las características que tiene este tiempo, ¿verdad?, de todas las cosas que se están dando, rumores de guerra, peste, hambres, situaciones, terremotos. Entonces, obviamente, no, o sea, no podemos taparnos los ojos, ¿verdad?, y ver toda la realidad que estamos viviendo. Ahora, la primera pregunta que tengo que hacerte, porque yo sé que tenemos un tema central, pero eso lo vamos a dejar para el segundo segmento. ¿Qué tan importante y relevante es hoy día, Octavio, evangelizar? Porque la Biblia nos habla de la última cosecha. Así es. ¿No? Pero ¿qué tan importante es hoy en día la labor que tú haces? Que tú sales hasta las calles, tienes un equipo, predican en las calles, predicas en las iglesias, tomas un avión, tomas tu carro, vas a otro lugar. ¿Qué tan importante, cuánta urgencia hay en tu espíritu de buscar al perdido? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, en primer lugar, Pastor Marco, queremos ser obedientes, ¿verdad?, a lo que Jesús dijo. Así es. Porque en Mateo 28, 19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué lindo, qué lindo. Entonces, es un mandato. Es un mandato. Entonces, cada hijo de Dios, ¿verdad?, debe tener esa urgencia. Como usted decía, Pastor Marco, a mí me encanta viajar, que predicar en una iglesia, pero quiero que sepa que cada sábado yo me reúno con un equipo a las 9 de la mañana. Tremendo. Y nos vamos a una plaza comercial. A la calle. Como decimos, al campo de batalla. Al campo de batalla. Ese es el verdadero campo de batalla. Sí. Y nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de persona a persona. Wow. Como Jesús le predicó a la mujer samaritana, como Jesús le predicó a la mujer que O sea, fue... ustedes con tu equipo se acercan a la gente. Correcto. Le hablamos de persona en persona. Mirándola a los ojos, así como tú y yo estamos hablando acá. Así es. Y en cosas de menos de 2 o 3 minutos, si yo, por ejemplo, en la calle, en el parking, en la acera de la calle. Correcto, en una plaza comercial vamos, y si yo le hablo a una persona... o sea, no te metes a los negocios a predicar, sino en la calle. Correcto. Donde nadie puede decirte nada. Así es. Bueno, nosotros lo hacemos especialmente en plaza. Lo hacemos con sabiduría, ¿verdad? Porque correcto, en los parkings, porque Jesús dijo, ¿verdad? O la palabra dice que debemos sujetarnos a toda autoridad. Entonces, si estamos en una plaza... de manera ordenada, respetuosamente, con tu equipo. Si estamos en una plaza y nos dicen, tienen que irse de esta plaza o no queremos que evangelice, entonces nosotros somos obedientes y nos vamos. Pero hasta ahora, gracias a Dios, nunca nos han dicho nada. Pero te ven los policías y todo, ¿no? Sí, los empleados nos ven todo. Incluso han visto empleados que hoy me han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Mira qué cosa. Entonces, pienso, Pastor Marco, que nosotros como la Iglesia de Cristo de los últimos tiempos, tenemos que cumplir ese mandato, ¿verdad?, que Jesús nos dejó. Tú tienes esa carga genuina siempre. Por la para mí, la pasión más grande que yo tengo, no simplemente evangelizar un sábado cuando nos reunimos en equipo. En toda parte, porque siempre hay oportunidad, tomando un café, una reunión, una comida. Nosotros tenemos que ser evangelistas 24/7. 24/7. Y usted sabe, Pastor Marco, le traigo memoria que recuerdo una vez que usted y yo fuimos a comprar un vuelo a una agencia. Sí. Íbamos de viaje. Sí, nos íbamos de viaje. Y recuerdo que aquella persona estaba conmigo y estaban hablando. Y en menos de 1 minuto, 2 minutos, esa persona aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Con cada persona que nosotros hablemos, es nuestra responsabilidad, en el amor de Cristo, nosotros ganarnos esa alma para el Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, en Ezequiel 3:18 dice que si tú no le hablas al pecador para que se arrepienta de su camino pecaminoso, y esa persona muere en pecado, y tú no le hablaste de que pusiera en cuenta su vida con el Señor, se arrepintiera, dice la palabra que la sangre de esa persona cae sobre tu mano. Entonces es muy importante. Eso es fuerte. Sí, pero sobre todas las cosas, yo siempre digo, Pastor Marco, Dios me sacó a mí del pecado. No puedo olvidar donde Dios me sacó.
Tú tuviste una vida anterior bien Correcto. apartada de Dios. Así es. Octubre 31, 1997, confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Mi vida fue cambiada de la tiniebla a la luz. Rápidamente, yo sé que no es el tema. ¿Quién Sí. era Octavio Abreu antes? Si lo tienes que resumir. ¿Quién era Octavio Abreu antes de? Sí, yo diría que primeramente yo era una persona que no creía nada en lo que era la palabra de Dios. Yo veía las personas que se congregaban en una iglesia, que lo veía como fanático. Era una persona que le gustaban los placeres de este mundo. Y como dice la palabra, ¿verdad? Ahora que conozco la palabra, entiendo, confirma lo que dice la palabra. El mismo Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Sí, pero ¿cuál era tu estilo de vida? Sí, mi estilo de vida, Pastor Marco, era una vida totalmente pecaminosa. Yo caminaba en pecado, vivía en pecado, pero cuando yo conocí a Cristo, mi vida fue totalmente transformada. ¿Y qué te pasó? Sí, pasé, yo recuerdo que una vez tuve... Porque casi te mueres. sí, correcto. Mejor dicho, te moriste. Sí, nunca puedo ver ese testimonio. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, nunca podamos olvidar donde Dios nos sacó. ¿Pero qué pasó? Cuéntale al Sí, televidente. bien rapidito. Que no Rapidito, sé si yo sé quizá que no es el usted tema. escuchó mi testimonio antes, pero yo Sí. estaba en un semáforo en la ciudad de Nueva York con solamente 17 años, Wow. esperando que el semáforo cambiara de rojo a verde. Había una persona delante de mí. El semáforo cambió de rojo a verde y la persona no se movía. Yo le toqué bocina, le toqué el pito. Esta persona salió de su carro y minutos después me disparó y me pegó 3 tiros, ¿verdad? Y de ahí me llevaron al hospital, fui a una, fui a otra. La cosa fue, Pastor Marco, que yo desperté en el cuarto frío, en la morgue. Después de estar ahí... Despertaste en la morgue. Sí, cuando yo Quiere desperté- decir que el documento médico del hospital decía que habías muerto. Sí, incluso el médico general, ¿Right? sí, ¿Estamos hablando de lo correcto o no? sí, el ¿Qué médico, hospital era? eso era en Brooklyn, New York, King Sí. County. El hospital se llamaba King County Hospital. Recuerdo que primero me llevaron a uno y después me llevaron a ese segundo hospital. Ahí es donde moriste. Correcto. No, el médico de cabecera me dijo, cuando tú llegaste a este hospital, tú llegaste muerto. ¿Cómo tú resucitaste? Yo no sé. Me dijo, por favor. ¿Cuántas horas estuviste muerto, Octavio Abreu? Tengo para decirle que Más yo... o menos, de acuerdo sí, a la investigación que tú hiciste yo- después con los médicos. Sí, cuando yo desperté en el cuarto frío, en la morgue, O sea, ya estabas en el piso de la morgue. Ya, Sí, ya te sacaron de emergencia, te sacaron del piso, ya estaba en la morgue. sí, yo estaba allá donde ponen a uno en esa cama. Sí. Cuando Te yo tapan con la eso es. sábana. Sí, yo me quité la sábana, habían unas 30, 40 camas ahí. Había una ¿Todos señora- muertos? Sí, todo tapado, muerto ya, porque ese cuarto frío, esa es la morgue. Había una señora doblando sábana, doblando toalla, le pedí que me ayudara, ella se asustó bastante. Imagínate. Vinieron los médicos, ¿verdad? Los médicos me sacaron rápido de... ¿Qué te preguntaban los médicos? No, cuando llegué, ¿Cómo te llamas? un ¿Dónde médico te- joven, lo primero que me preguntó, porque cuando le dije a la señora que me ayudara, ella dijo, dame un minutito, please, por favor, dame un minuto. Y llamó y no pasaron unos 10, 12 segundos, cuando llegaron como 7, 8 médicos, quizás 9. Y recuerdo un joven, un médico bastante joven, me preguntó, what's your name? Yo le dije, Octavius. Y ese hombre dio una vuelta y le dijo al otro médico, él está vivo, saquémoslo de aquí. Pastor Marco, me sacaron. Y antes yo salí de ese hospital, el médico general vino y me dijo, te voy a decir algo, pero por favor no quiero que tome acción legal. Una demanda. Sí, porque yo puedo ser demandado y puedo perder mi empleo. Me dijo, pero cuando tú llegaste aquí, tú llegaste muerto. ¿Cómo tú resucitaste? Yo no sé. Pero tengo para decirle, Pastor Marco, que ¿Cuántas horas estuviste muerto? Más o menos. yo no sabía las horas. ¿Sabe quién me la dijo? ¿Quién te lo dijo? Jesús de Nazaret. ¿Cuántas horas te dijo? Una noche recuerdo que vine a una campaña en Portland, Oregon, que estaba. Y cuando estaba en esa campaña, recuerdo, no, fue antes de eso. Un día le pregunté al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero que me diga cuántas horas yo estuve muerto, estuve por si muerto. un día me dan mi testimonio. Me piden en testimonio qué tiempo estuve muerto, yo puedo dar una respuesta, ¿verdad? Correcta, sincera. Esa misma noche vino Jesucristo y se me reveló. Que dice Juan 18:21 dice, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Que si nosotros guardamos si nosotros
guardamos los mandamientos, amamos a Dios, entonces Dios nos honrará y el mismo Jesús se nos revelará. Esa noche Jesús se me reveló y me dijo, tú tuviste 6 horas muerto y yo te levanté de los muertos. El mismo Jesucristo. No podía ver su cara por el resplandor de su gloria, pero nosotros seguimos a un Cristo vivo. Y por eso la Octavio, importancia. ¿Por eso eres evangelista? ¿Le debes todo a Dios? Esa es mi pasión. Mi pasión es yo poder, ¿verdad? ¿Por qué te dejó Dios acá? ¿Por qué te resucitó? Ahora entiendo. Porque tú eres un caso inusual. Yo no sé si el día que yo me vaya a morir resucite después de 6 horas. O sea, no todo el mundo resucita después de 6 horas, ¿me entiendes? Así tú eres un caso especial. ¿Tú entiendes eso? Sí. Eres un caso especial. Dios tuvo misericordia de mí porque cuando yo no conocía de Cristo. Porque imagínate, un hombre que no es cristiano, que anda perdido, le meten 3 balazos, un loco ahí que andaba con armas, ahí Así en la es. luz, ¿verdad? Llega a un hospital, semimuerto. Cuando va al otro ya estás muerto. Correcto. El mismo médico te dijo, llegaste muerto. Así es. Te pusieron en el cuarto de... O sea, En el cuarto ¿por frío qué de la Dios morgue. tuvo esa misericordia contigo? Yo pienso, Pastor Marco, ¿Te has preguntado ¿verdad? eso? Yo pienso que cuando nosotros no conocemos, ¿verdad? Que no conocemos la palabra y andamos en el mundo, ¿verdad? Nuestro mundo pecaminoso, pues Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y entonces eso confirma lo que dice Juan 3:16, que el mismo Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no era cristiano, pero yo sí tenía fe en Dios, yo sabía que había un Dios. A pesar que no practicabas el correcto, cristianismo. no tenía una Y relación tenías una con vida él. apartada de él. Correcto. Pero en el fondo sabías. Sí, yo sabía que había un Dios. Yo tenía Había un temor de Dios en ti. Así es. Yo tenía ese temor de Dios, tenía una Biblia, de vez en cuando la leía. Pero en ese mundo pecaminoso también el mismo enemigo se me revelaba también, Pastor Marco. Recuerdo que tenía varias revelaciones donde se me presentaba un ángel, ¿verdad? Y ese ángel era así en cuerpo humano. Y recuerdo siempre se paraba como en una esquina oscuro. Y quizá tuve 3, 4 revelaciones con ese ángel, ¿verdad? Y recuerdo que un día estaba escuchando el testimonio de un hermano de Puerto Rico, evangelista, que por cierto era una persona que era un gatillero, un criminal. Y él dio el testimonio y decía, cuando yo estaba en el mundo del pecado, a mí se me revelaba un ángel. Y él dio la descripción de ese ángel que lo visitaba a él. Y yo dije, wow, el mismo que me visitaba a mí, el mismo Satanás vestido de ángel. Por eso la palabra dice que Satanás se viste de ángel. Pero hay un refrán en el mundo que dice que el que no la debe no la paga. Entonces Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y ni aunque nosotros estemos caminando en ese mundo pecaminoso, yo no tuve el privilegio de que alguien, ¿verdad?, viniera me evangelizara como lo hacemos nosotros ahora. Pero pienso que, y la pasión mía es siempre poder ganar alma. ¿Por qué? Porque nunca se me olvida donde Dios me sacó a mí. Entonces yo digo, Dios ha sido tan y tan bueno conmigo. Tú deberías estar muerto ahorita. Correcto. Hace años ya muerto. Sí, eso pasó a los 17 años, ya yo tengo 57 años, significa por eso que tú no deberías ya he estar estado acá. 40 años, yo no estuviera aquí en la tierra. Tú estás sobregirado. Así es, pero Dios es un Dios de amor y misericordia, ¿verdad? Entonces, como Dios ha sido tan y tan bueno conmigo, son muchas las personas que yo alcanzo para Cristo. Son muchas las familias que se restauran. Incluso yo he visto personas por ahí que he hablado con ellos y me han dicho, ¿no te recuerdas de mí? Digo, no, mira, una vez tú me evangelizaste, me hablaste de Cristo. Qué lindo. Y mi vida, yo restauré mi matrimonio, yo me alejé de la droga, yo me alejé del alcohol. Y para mí es una satisfacción grande. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica, ¿verdad?, que lo que Dios nos dio a nosotros, pues tenemos que compartirlo con otra persona. Pastor Abreu, es importante entonces evangelizar en estos tiempos. Después de la pandemia, la gente se ha alejado de Dios. Hay muchos problemas de salud mental, muchos problemas, la gente tiene adicciones, pornografía, drogas. Hay gente perdida, deambulando por las calles, hay gente atrapada en una depresión, ¿verdad? Hay gente atrapada y maltratada por el esposo, mujeres, ¿verdad?, que las golpean, hijos, gente enferma. Correcto. ¿Verdad?, que el demonio los ha secuestrado, el enemigo los ha secuestrado mentalmente, con malas costumbres. Entonces, obviamente, viendo un mundo así, que camina
digamos, en soslaya, en esta vida de pecado, ¿verdad? Obviamente se hace cada vez más importante la necesidad del evangelismo. Correcto. ¿Qué casos tú le puedes decir al televidente que has hablado con algunas personas en esas campañas evangelísticas, casos relevantes, por ejemplo, emblemáticos, y han sido libres? Esos demonios que cargaban han sido retirados, removidos. ¿Algún caso que tú recuerdes que nos puedas contar, una anécdota, algún testimonio, pastor? Bueno, si vamos a hablar de testimonio, puedo darle mucho testimonio. Porque uno de ellos, sí, cualquiera. Recuerdo que una vez hablé con una señora, ¿verdad? Ella me pidió que orara por ella en una iglesia que tuve, y recuerdo que le pregunté que por qué ella deseaba que yo orara. Ella me dijo que ella estaba teniendo una situación donde ella prácticamente quería quitarse la vida. Y yo recuerdo que oré por ella y le pregunté, ¿cómo te sientes ahora? Me dice, no, siento carga, tú sabes, me siento... Entonces ahí claramente yo escuché dentro de mí esa voz que el Espíritu Santo me dijo, falta de perdón. Entonces yo le dije a ella, quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto una persona que te ha hecho mucho daño? Quizá un esposo, un hijo, una hija, no sé, un familiar. Ella me dijo, sí, es una persona que me ha hecho mucho daño, pero yo no quiero perdonar a esa persona. Le dije, bueno, si tú no perdonas a esa persona, tú no puedes ser libre. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por tanto pecado no ha perdonado Dios a nosotros, que la misma palabra dice, ¿verdad?, que debemos perdonar a aquellos que pequen contra nosotros. Tengo para decirle, Pastor Marco, que esa señora decidió perdonar a esa persona que ella tenía, ¿verdad?, en su corazón, esa falta de perdón. Y recuerdo que aquella señora se veía, una señora joven, y se veía como tropeada, cansada. Y amargada. Amargada, esa es la palabra. Y cuando yo oré por ella, que ella voluntariamente decidió perdonar a esa persona, le dije, a mí no me interesa saber quién es, simplemente yo te voy a decir, di el nombre, a la oración conmigo, cuando llegue el momento de nombre, di el nombre, no tiene testimonio de qué pasó ahí. Pues esta señora, Pastor Marco, tengo para decirle que ella me contó que tenía meses con dolores en la espalda, dolor en el cuerpo. Cuando ella perdonó a esa persona, ese mismo día Dios la sanó. Fue libre de todo. Fue libre ese mismo día. Recuerdo también otro testimonio de una señora también que me pidió que orara por ella. Oré por la señora, Dios la sanó, Dios la liberó. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que predicar el evangelio que Jesús predicó, que es el evangelio del reino, ¿verdad? Un evangelio con poder de demostración, a través de milagros, prodigios y señales. O sea, no solamente predicas, sino también oras por liberación, oras por sanidad. Correcto. Cuando yo... Pero primero lo llevas a la salvación. Sí, todo depende como... el Espíritu te muestre. Correcto. O cómo la persona reaccione cuando uno empieza a hablar con ellos. Claro. ¿Por qué? Porque cuando empezamos... cuando yo le hablo a una persona, todo depende de cómo esa persona me reaccione, entonces yo sé qué palabra decirle. Por ejemplo, yo fui a hablarle a un señor, ¿verdad? Que este señor estaba saliendo del banco, un señor moreno, ¿verdad? Y le pregunté, yo le dije, Cristo te ama. Entonces cuando yo le dije, Cristo te ama, me dijo, gracias, pero siguió caminando. Entonces yo vi que tenía un batón, venía como caminando cojo. Yo le pregunté, le dije, ¿te gustaría que ore por ti para que Dios te sane? Y me dijo, sí, pues hazlo rápido, me dijo, pero con una actitud un poco agresiva. Oré por él, Pastor Marco, simplemente hice una oración rápida, gracias Señor Jesús, porque lo declaro sano ahora mismo. Cuando le dije, hay algo que tú no puedes hacer antes, este señor era cubano, y cuando él se abajó, se levantó de nuevo, este señor, su rostro le cambió, y tenía unos lentes oscuros, y yo vi cuando sus lágrimas bajaron. Él me dijo, wow, yo tenía un dolor por muchos años y el dolor no lo tengo. Entonces, por eso digo, entonces Jesús le dejó un mandato. Dios lo tocó. Dios lo tocó, Dios lo sanó. Wow. Entonces me dijo, yo soy católico. Le dijo, bueno, te felicito porque tú crees en el mismo Dios que yo creo, tú crees en Jesucristo, en el mismo Espíritu Santo. Le dije, pero ¿te gustaría ahora confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? Quédate tranquilo en tu iglesia. Me dijo, seguro que sí. Confesó a Cristo, lo felicité, le di la tarjeta, si no nos quiere visitar, estamos aquí a tu orden, en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en el negocio
de ir a quitarle las ovejas a ninguna iglesia. No, las ovejas son de Cristo. Nosotros simplemente le presentamos el plan de salvación a la persona recibe a Cristo. Necesita un milagro de parte de Dios. Nosotros también oramos por ese milagro, porque el milagro no soy yo quien lo hace, sino que lo hace el Espíritu Santo en mí, en el nombre de Jesús. Dios te usa. Y la gloria es para Dios. Así es. Nosotros somos sirvientes. Así es. Uno mengua, pero Dios crece. Amén. Así a Él sea toda la gloria. Amén. Así es, Pastor Marco. Entonces, ¿es relevante el evangelismo en estos tiempos? Yo le voy a decir esto, Pastor Marco. Pero ejemplo, yo te digo una cosa, perdóname, antes que me expliques eso. Pero hay gente que dice, ya estoy cansado de tanta predicación. Hay gente que dice, estos pastores que vienen y traen un mensaje. Yo quiero ver el poder de Dios. Quiero ver la evidencia. Por eso te decía de que tú evangelizas, pero al mismo tiempo oras, liberas y Dios actúa en ese momento. Entonces, no es meramente un mensaje, sino hay una evidencia, ¿verdad? Uh-huh. Que Dios está sanando, así es, que Dios está liberando. Eso, varón, hace una gran diferencia. Correcto. ¿Estamos de acuerdo o no? Seguro que Porque sí. yo puedo ser también un evangelista que voy y predico por todos lados, ¿verdad? Y lo puedo llevar a Cristo y le doy el mensaje de salvación y me sé 4, 5, 6, 7, 8 versos, pero no pongo en práctica lo que digo. Amén. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a lo que Jesús nos dijo en su palabra. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, dijo, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Por ejemplo, en Juan 14, 12, dijo, de cierto os digo, mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis en mi nombre, amén, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, nosotros solamente tenemos que desatar la palabra de que si ya Jesús nos dio a nosotros el poder, la autoridad para sanar enfermos, para libertar al cautivo, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, entonces solo tenemos que predicar. Dios está buscando hombres y mujeres que le presten su humanidad para poder manifestar la gloria de Dios. Ahora, algo importante, Pastor Marco, usted habló ahorita de todo lo que está pasando ahora, que la tormenta, temblor de tierra. Pero perdona que te interrumpa, pero tiene que haber un espíritu de osadía. Amén. Tiene que uno atreverse a hacer eso. Así Tú es. te atreves a hacer eso. No todos tienen ese ingrediente. Tenemos que ir a una pausa, me disculpas, pero no cambie el canal de su televisor. Regresamos con más en este tema caliente, muy lindo, con punto y coma. Regresamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía. Me encuentro con mi amigo, el pastor y evangelista Octavio Abreu. Quedó en el segmento anterior, estábamos hablando un poquito, tú ibas a explicar algo referente al evangelismo. Por favor, continúa. Sí, en Mateo 24, 14, porque Mateo 24 habla de todas las señales que iban a pasar, están pasando en este tiempo. Por ejemplo, guerras, rumores de guerra, huracanes. Que son señales que se están dando. Que son señales. Y entonces, se están dando. Correcto. Entonces Jesús dijo en Mateo 24, 14, dijo, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Entonces claramente tenemos que entender, Pastor Marco, que la iglesia de Cristo tiene que evangelizar en tiempo y fuera de tiempo si queremos que Cristo venga por su iglesia. Así es. Sí, es un deber.
O sea, hay una emergencia de evangelización. Correcto. En otras palabras. Hay una emergencia. Entonces, uno ve todas las cosas que están pasando hoy en día. Primeramente, tenemos que saber, Pastor Marco, lo que dice Efesios 6:12. A ver. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni Eso carne, es muy importante. sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra todas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero el versículo antes dice, por tanto, poned toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para que podáis resistir al diablo en el día malo. El entrenamiento, hay que entrenarse Correcto. bien. Entonces, relación. Sí, tenemos que tener esa relación, ¿verdad? Con Dios, Si no hay lo que relación, es no. la oración, lo que es el ayuno. Pero, volviendo... La oración trae poder. Correcto. Por ejemplo, yo, Pastor Marco, cada sábado que yo voy a evangelizar, no hay un sábado que yo no me separo un día en ayuno. Si yo sé que me toca evangelizar esta semana, yo lo hago todos los sábados, pues yo tomo un día a la semana o tomo en ayuno. Y te preparas para ese fin. Correcto, con ese propósito, porque Jesús dijo, ¿verdad? Y dijo que hay género que no sale sino con ayuno y oración. Ahora, no estoy diciendo que el ayuno nos da a nosotros poder, porque dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Así y hasta el último de la tierra. Entonces ya tenemos el poder del Espíritu Santo cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros tomamos ayuno, es simplemente porque tomamos un ayuno porque queremos ser obedientes a lo que la palabra dice. Tomamos ayuno porque queremos sentirnos más seguros de que si el enemigo levanta una oposición, nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos esa fe. La palabra fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente, Pastor Marco, es desatar la palabra. Porque quien lo hace es el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y pero tienes un respaldo, ¿no? Del Espíritu Santo. Seguro, eso es lo importante. Correcto. Entonces, hoy en día, Pastor Marco, fue algo que usted dijo hace un momentito. Usted dijo que ya la gente está cansada de escuchar palabras. Está cansada. Entonces, yo siempre le digo a los evangelistas. No hay evidencia, dice. Sí. Yo quiero ir a un lugar de evidencia. Si no veo un predicador más en la calle ahora, es lo mismo, que en la iglesia o en la calle. Pero si yo tengo un dolor, quiero ser sano. ¿Verdad? Así es. Si yo cargo un demonio, quiero ser libre. Amén. ¿Me están entendiendo? O sea, sí. Yo creo que el éxito de la evangelización en estos tiempos es la manifestación de Dios evidentemente en la práctica. Estoy de acuerdo. No sé si tú estás de acuerdo. Estoy de acuerdo 100% con usted. ¿Por qué, Pastor Marco? Porque a veces hablamos de demonios, la gente dice, oh, demonios, no, pero si una persona... Sí, demonios. Si una persona es adicto, por ejemplo, a lo que es el alcohol, la pornografía, es un demonio que está obrando en la vida de esa persona. Así es, claro. Tenemos que, al pan y al vino. Así es. Porque cuando decimos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos una lucha contra seres invisibles. Pero usted decía algo muy importante ahorita, usted decía que la gente ya está cansada de escuchar palabras. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que Jesús llamó sus 12 discípulos, cuando eso estaba Judas todavía. Y dice que le dio poder y autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para predicar el evangelio del reino. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tú que me estás mirando ahora mismo, tengo para decirte a ti, que tú como un hijo de Dios, como una hija de Dios, solamente tienes que activar tu fe. Y con esa mano derecha que tú tienes, empieza a poner la mano sobre los enfermos. Y tú verás como la persona en el nombre de Jesús van a ser sanos. Si tú ves una persona que está pasando por una situación de alcohol, prostitución, una persona que le gusta, vamos a decir, siempre está hablando mentiras, hace lo mal hecho, una persona enferma que tiene diabetes, no importa lo que sea, tú ora por esa persona. Porque en el nombre de Jesús de Nazaret, esa persona va a ser sana. Amén. Porque la Biblia dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces cuando oramos en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es quien lo hace. Cada día le pido al Espíritu Santo, como le digo a los discípulos, le digo, la Biblia dice que Dios nos dio a nosotros un espíritu de poder, de poder y autoridad. Y autoridad. Sí, la palabra poder en griego es la palabra dunamis. Dunamis. La palabra autoridad es la palabra exosia. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos ese poder y esa autoridad, ¿verdad? Para nosotros ese poder... dunamis, ese exosia. Correcto, para poder predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El problema somos nosotros, no Dios.
Hay un poder nosotros, Pastor Marco, que muchas veces nosotros como hijos de Dios no lo reconocemos. Claro. Pero, por ejemplo, Pastor Marco, yo le voy a hablar, por ejemplo, a un musulmán. Le voy a hablar a un testigo de Jehová. Le voy a hablar, por ejemplo, a un mormón. A una gente que no cree en Dios. ¿Sabe qué? Pastor Marco, a mí no me importa si esa persona no cree en Dios. Si esa persona necesita un milagro de Dios, yo voy a orar por él. Y esa persona, en el nombre de Jesús, ese milagro lo va a recibir. ¿Por qué? Como le dije, a mí no importa si tienen fe o no. ¿Por qué? Porque como un musulmán, un mormón, un testigo de Jehová va a conocer la gloria de Dios si decimos que no tiene fe. Pero, como dice la palabra, por cuanto no creen en la palabra, entonces creerán por las señales, los milagros y los prodigios. Entonces, cuando tú oras por una persona que dice, no, yo soy testigo de Jehová, o no importa la iglesia que sea, porque nosotros no estamos para juzgar ninguna doctrina. Así no. es, así nosotros es, como hijos de Dios tenemos que amar a toda la persona. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Jesucristo vino a predicar un evangelio, el evangelio del reino, con amor. No estamos para juzgar ninguna doctrina o ninguna religión, no. Nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino y hacerlo con amor, porque el mismo Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir con ese mismo amor, para que, así como lo hacía Jesús, cuando Jesús tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Que dice que Jesús llegó allí, ¿verdad? Un diálogo tuvo ahí. Tuvo un diálogo, entonces ese es el evangelismo que nosotros practicamos. Evangelizó. El evangelismo de persona a persona. No, y ella se convirtió y trajo a todo el pueblo. Se convirtió en un evangelista. Un evangelista. Un evangelista, pero ¿qué pasa? Estaba tan emocionada que trajo a todo el pueblo. ¿Qué hizo Jesús diferente a la religión? Jesús le dio a ella una palabra de ciencia. Cuando Jesús le dijo a ella, que dijo, oh, dame de esa agua, ¿verdad? Para nunca más tendré sed. Le dijo, Jesús le dijo, oh, ve busca a tu marido. Ella dijo, no, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, has tenido 5 y que tiene ahora no es tu marido. Imagínate. José no le dijo, Le dio una radiografía de su vida. No le dijo eso para ofenderla a ella, sino para confrontarla con el pecado. Y le dio una palabra de ciencia. Entonces, por eso fue que ella fue allá a Samaria, dijo, vengan y vean a este hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Entonces, claramente nosotros tenemos que entender es importante que ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, Pastor Marco. Debemos evangelizar en tiempo y fuera de tiempo. Si yo me siento, si tengo una cita médica, donde quiera que yo llegue, donde quiera que una persona me pueda hablar de Cristo, yo a esa persona le hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo vivía en el pecado, yo vi una vida, era inseguro, de temor, pero cuando yo tuve ese encuentro, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, mi vida cambió totalmente, de la tiniebla a la luz. Ahora digo yo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hablando de evangelismo y de la importancia, que ya yo creo que hemos sido súper enfáticos, ¿verdad? La importancia que hay hoy en día predicar el evangelio, ¿verdad? Sí. Y creo que lo hemos explicado con mucha transparencia. Pero estamos viviendo una guerra espiritual. Así es. Y estamos siendo atacados también. Estoy de acuerdo. El evangelismo, la fe, nuestras comunidades de fe. Miren lo que yo tengo en mis manos. El día de Pascua de Resurrección próximo de este año 2024, acá en los Estados Unidos, el presidente Biden estableció el Día de la Visibilidad Transgénero. ¿Tú trajiste este documento? Sí. ¿Tú me lo has traído? Ese es un decreto que... ¿Qué cosa es esto? ¿Un decreto, una ley? ¿Un decreto? Sí, ese es un decreto. Ya como un decreto, pues está establecido en una ley. Firmado por él. Así es. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, Pastor Marco... Y justo el día de Pascua y Resurrección. Así es. En primer lugar, y él se llama un católico ferviente. Así es. ¿Cómo es esto? Si nosotros miramos Romanos capítulo 13, ese capítulo habla de que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades superiores. Entonces, es un deber de nosotros que nosotros oremos por nuestras autoridades. Porque para que Dios le dé sabiduría a ellos, ¿verdad? De todas las decisiones que ellos van a hacer. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una Biblia, ¿verdad? Tenemos una palabra, tenemos un testamento. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, esto que está pasando ahora, por ejemplo, sobre este decreto que fue emitido, ¿verdad? Por nuestro presidente, Joe Biden,
nosotros como pueblo de Dios no estamos para juzgar ningún partido político, lo primero. Tenemos que dejar que cada persona determine a quién yo voy a apoyar, que se sujeta más, ¿verdad?, a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el que comete un crimen, ¿verdad?, y lo oculta, es como tan criminal como el que lo comete. Exacto. Entonces, nosotros no podamos ser cómplices de las cosas que sabemos que no están agradando a Dios. Por eso, ¿qué significa dar un decreto, una ordenanza de este tipo? Bueno, desde que este presidente se montó en su poder, él trajo el movimiento LGBT. LGTB. Correcto, y trajo el movimiento, ¿verdad?, de lo que él hizo ahora en el día de Pascua. El día de la resurrección, ¿verdad?, que él dijo, no, que ese día tiene que ser el día de los transgender, ¿verdad?, y él dijo que incluso él no quería que los niños no celebraran el día de la resurrección con... Lo removió, la celebración que hay siempre en la Casa Blanca. Con huevo y cosas sí, que lo hacen, removió, nada de eso. Entonces, le dio prioridad a esto. Correcto. Entonces nosotros como Iglesia de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es donde entra lo que es la evangelización. Más que nunca el pueblo de Dios tiene que dar a conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque lo único que nos separa a nosotros, Pastor Marco, de Dios es el pecado. Entonces, nosotros tenemos que saber que si tenemos un presidente, ¿verdad?, que no se está alineando a la palabra de Dios, nosotros no somos quien para juzgarlo a él, ¿verdad?, ni para condenarlo. Al contrario, vamos a orar por nuestro presidente como el pueblo de Dios que somos, pero reconociendo y sabiendo que nosotros como la Iglesia de Cristo ya tenemos un mandato, ya tenemos un título, tenemos una palabra y esa palabra tenemos que honrarla, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que Dios es santo y sin santidad nadie le verá. Entonces, en primer lugar, Pastor Marco, nosotros no estamos para jugar la comunidad, ¿verdad?, homosexual, LGTB. o trayente, LGTB. ¿Por qué? Porque ahí nos sacó Dios a nosotros del pecado. Entonces, nosotros tenemos que darle a esa gente el amor de Cristo. No di que comenzar a juzgarlo, condenarlo, no. Esas son las personas que tenemos que ganarnos. Pero ¿tú estás de acuerdo que saque esto el día de Pascua de Resurrección? Bueno, el año tiene 365 días, entonces el día de la resurrección es un día muy sagrado. Es la semana mayor de nuestra fe. Sí, es un día muy sagrado. Es el día que celebramos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, de ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? O sea, entonces... ¿no crees tú que si quería él, como dice acá, estaba leyendo, ¿no? Estoy orgulloso de que mi administración haya defendido la justicia desde el principio, trabajando para garantizar que la comunidad LGTB pueda vivir abiertamente con seguridad, con dignidad y respeto. Estoy orgulloso de haber nombrado líderes transgéneros para mi administración y haber puesto fin a la prohibición de que los estadounidenses transgéneros sirvan abiertamente en nuestro ejército norteamericano. Estoy orgulloso de haber firmado órdenes ejecutivas históricas que fortalecen la protección de los derechos civiles en vivienda, empleo, atención médica, educación, sistema de justicia y más. Estoy orgulloso de haber promulgado la ley de respeto de matrimonio, garantizando que todos los estadounidenses puedan casarse con la persona que aman, no importa el género. Entonces, si él está tan orgulloso de esto, ¿verdad? Y que yo sepa, acá la Biblia habla de, o sea, la Biblia es clara, ¿no? Incluso nuestros hermanos católicos que nos ven, porque él se llama un católico ferviente, yo creo que ellos también defienden esto, ¿no? Y acá en mi Biblia dice, Dios establece un hombre y una mujer para que se unan. Así es. ¿Es así o no? Amén. Es lo que dice en la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia acá. Entonces, no entiendo esto. ¿Tú me puedes hacer entender esto? Bueno, yo pienso que lo que está pasando con ¿verdad? Vamos a decir, con el presidente que tenemos de turno ahora, podamos ver que desde el principio él empezó con este movimiento. Y quiero ser claro,
No tengo nada contra ese movimiento porque como le decía, no, ni yo como tampoco, decía, ni yo tampoco. Nadie tiene nada, al contrario. Jesús dijo, yo aborrezco el pecado, pero amo al pecador. Exacto. Yo digo lo mismo. Yo no miro a la persona, lo que sea, si puede ser una lesbiana, si usa drogas, si él quería establecer esto, ¿no pudo buscar otra fecha? Ahora, desde el principio, Pastor Marco, te pregunto, ¿no pudo buscar otra fecha el presidente? Seguro que sí, pero déjeme decir lo que pasa con este presidente que tenemos, ¿verdad? Recién ahora. Desde que él empezó, ¿verdad? Él empezó una agenda con este movimiento que no solamente la está llevando en esta nación, sino que está usando muchos dólares para también darla a reconocer a otras naciones. Recuerdo que una vez un presidente de África dijo, a mí me estaban ofreciendo 80 millones de dólares, que vino la vicepresidenta de Estados Unidos, y yo le dije, ese dinero te puedo quedar con él porque yo no voy a aceptar ese movimiento aquí en África. Le está hablando del movimiento de LGTB. Entonces, eso mismo ha hecho también alrededor del mundo en otros países. Entonces, tenemos que entender, con todo el respeto que se merece nuestro presidente, de que él está llevando una agenda anticristo. Claramente. Tenemos que orar por él, porque la Biblia nos manda a nosotros a orar por él, pero también en el versículo 13 de Romanos 13:3, también habla, ¿verdad?, de que las autoridades, ¿verdad?, tienen que hacer las cosas, ¿verdad?, como es debida, porque las autoridades están, un ejemplo, para corregir al que está haciendo la cosa mal. Pero si nosotros estamos haciendo la cosa bien, entonces estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero sí tenemos que entender de que lo que está pasando en esta nación son cosas, ¿verdad?, que uno se la pregunta, pero tenemos que entender, Pastor Marco, que estamos en los últimos tiempos. Y no va a comenzar a citar... O sea, esto es parte de los matices que habla la Biblia de los últimos tiempos. Correcto. No nos tiene que llamar la atención esto. No, eso es algo... Es parte de... Eso es parte del programa que tenemos ahora, ¿verdad? Es parte del programa El Nuevo Orden Mundial, pero tenemos que saber que donde abunda el pecado, eso abunda la gracia. Y tenemos que saber también... ¿La situación se va a poner peor para la comunidad de fe? Yo diría que nosotros como pueblo de Dios, tengo para decirles que a un canal que se llama Víctor Vichano, este canal levantó un ayuno en febrero, empezaron febrero 6 y terminaron el 27. Yo fui parte de ese ayuno. Y ese fue un ayuno que hicimos por 21 días por Estados Unidos, para que en esta nación se haga la voluntad de Dios. No fue un ayuno a favor de ningún partido, de ningún presidente, no, para que en Estados Unidos se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. En ese ayuno empezó el día 6, terminó el 27 de febrero. Eso fue un ayuno que se hizo aquí en Estados Unidos y también se llevó a cabo en más de 40 países. 21 días. Sí, 21 días de ayuno. Entonces, ahí es que está el éxito. Nosotros como la Iglesia de Cristo tenemos que dar a conocer, ¿verdad?, nuestra autoridad, nuestro poder. Tenemos que defender nuestros valores, porque si nosotros no nos paramos y defendemos los valores cristianos, entonces, ¿qué va a pasar con nuestros nietos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la generación que viene hasta nosotros? No, nosotros tenemos que pelear por nuestros valores y hacerlo siempre en el amor de Dios. No di que pelear físicamente, pero de rodillas. Porque al final del día, quien está en control de todas las cosas... Pastor Abreu, ¿es tiempo que tenemos que definirnos? Seguro que sí. A nivel de empresas, a nivel de negocio, a nivel de individuos, a nivel de iglesias. Sí, seguro que sí. ¿Verdad? A nivel de todo. Tenemos que definirnos. O nos vamos por este lado o nos vamos por acá. Correcto. Estoy de acuerdo 100%. Porque... el libro de Génesis habla de que Lucifer comercializó su santidad. Así es. Entonces, a consecuencia del pecado de rebeldía que comercializó, dice, su santidad, fue removido y fue erradicado. Así es. Amén. Y Lucero era un personaje importante, estaba a cargo de la alabanza, era como una especie de un primer ministro. Así es. Pero terminó siendo desterrado como Satanás, como el diablo. Así es. Y obviamente se llevó mucha gente. Es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo donde mucho se ha comercializado la santidad también. Digo esto porque hay concilios que aceptan esto y terminan casando del mismo sexo. Entonces...
se han olvidado de esto, han comercializado. Para no estar incómodos, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es tiempo que tenemos que definirnos, porque si esto va a aumentar, tenemos que definirnos. De acuerdo. ¿Quién es quién acá? Así es. Y cuáles son la marca de valores que tenemos. Y nuestro carácter, nuestra fe, tiene que ser probada. Así es. Los mejores colores de nuestra fe, ¿verdad? Tienen que ser probados. Digo yo. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, claramente, ¿verdad? Tenemos que saber. Yo siempre me voy ahí a la palabra. Entonces, estamos viviendo el tiempo de la apostasía, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Personas que han, ¿verdad?, caminado con Dios y conocen la palabra, ellos se han apartado de Dios. Pienso que quizás nunca tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, no fue un arrepentimiento genuino, pero nunca fueron cristianos. el apóstol Pablo dijo de esta manera, dijo, todo aquel que no predica un Cristo crucificado sea anatema. Entonces, nosotros como la iglesia de Cristo, el remanente en esta tierra, tenemos que ser diferentes. Y estoy 100% de acuerdo con usted. Tenemos que definirnos y tenemos que saber de que... ¿Quién es quién acá? Correcto. Tenemos que... ¿Es así o no? ¿Quién es quién? Nosotros tenemos que caminar como luz. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿verdad?, que la luz de este mundo es Jesucristo. Entonces, la luz, donde llega la luz, la tiniebla desaparece. Entonces, nosotros como la iglesia de Cristo que somos, tenemos que dar a conocer esa luz. ¿Cómo la vamos a conocer? Con amor. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que dar buenos frutos. Y los frutos que Dios demanda de nosotros es que así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, que en un tiempo no lo conocíamos, que así mismo también nosotros debemos amarnos a los otros. Y no simplemente comenzar a juzgar, no, que este partido es así. No, la iglesia de Cristo no está para eso. No, nosotros estamos para ganarnos la persona, no importando cuál sea la raza, cuál sea el color, cuál sea la religión, no. Nosotros tenemos que hablarle a la persona en el amor de Cristo, pero al final del día que esa persona, si nunca ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pues esa persona pueda hacer exacción y conocer a Cristo. Pero si, volviendo a lo que estábamos hablando, tenemos un presidente, ¿verdad?, que necesita mucha oración porque, como dijo Jesús, por su fruto lo conoceréis. Si él dice que él es católico, ¿verdad?, entonces él tiene que dar fruto de un católico, porque el católico, ¿verdad?, es un hombre que cree en la palabra, ¿verdad?, tiene una Biblia. Tenemos muchos hermanos católicos que nos siguen, ¿verdad? Mucha gente católica que nos sigue y yo pienso que si es católico, pues queremos casi lo mismo, ¿no? Así es. ¿Es así o no? No sé si la Biblia católica dice otra cosa al respecto. No, yo diría que no. Yo he sido católico antes y yo creo que por lo menos en ese punto coincidimos que... Seguro. ¿Verdad? Entonces, no sé, tú dices que esto es parte de los últimos tiempos. Sí, tenemos que saber de que estamos viendo unos tiempos donde el nuevo orden mundial, ¿verdad?, se quiere, ya se ha posicionado. O sea, las cosas van a estar peor. Correcto. Pero ¿el pueblo va a ser guardado o no va a ser guardado? El pueblo de Dios, sí, nosotros. El pueblo de Dios siempre va a ser guardado, siempre va a ser protegido, porque esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que estar serios con Dios. Así es, tenemos que ser, ¿verdad?, tenemos que ser definidos y serios con Dios. Radical. Tenemos que ser radical. Para estar cubiertos con la presencia de Dios. Por lo que yo decía ahorita. Nosotros y nuestras casas. Correcto, lo que yo decía hace un momentito, Pastor Marco, yo decía que nosotros como la iglesia de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque ya la palabra está establecida. Nos quedan 2 minutos. Defínete. Yo te digo a ti, defínete. Tú estás viendo cómo están las cosas. Te estamos explicando a la luz de la palabra. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué no nos bendices con una oración? El televidente, siento que este es el momento correcto para orar. Dirígenos con una oración. Correcto. Nos quedan 2 minutos. Sí, primeramente quiero decirle que ya no es tiempo de jugar iglesia. Así mismo es. Tenemos que afirmarnos en los caminos de Dios. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces quiero orar, Padre Celestial. Sí, Señor.
Yo te doy gracias, Padre. Oh, en este gracias, momento. Jesús. Gracias. Padre, mira esa persona que está mirando. Sí, Señor. Ve una señora ahora con 3 niños pequeñitos sentada. Sí, Señor. Y Jesús dijo en Mateo 18, 19, Él dijo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo por cualquier cosa que pidieran en la tierra, Sí, será Señor. hecha por nuestro Padre que está Sí, en los bendito cielos. Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te presento cada familia, Sí, Señor. Padre. No importa dónde sea, si Sí, en el bendito Caribe, Dios. Sí, en Señor. Europa, Donde en sea, Brasil, Señor. aquí en Estados Unidos, Sí, Señor. en Asia, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, Sí, nosotros Padre. enviamos tu palabra de bendición sobre ellos. Palabra es enviada. Padre, yo decreto que Sí, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Sí, Señor. tu gracia y tu favor está con ellos. Oh, sí, bendito Yo Dios. declaro, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Obran para bien. Sí, Señor. Declaro, Señor, Isaías 61, Señor, donde dice, Señor, que la gloria de Jehová, Oh, Señor, sí, bendito resplandecerá, Dios. Sí, Señor, Señor. sobre nosotros y sobre su iglesia. Sí, Padre amado. Declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, Oh, sí, Señor. toda persona mirando este programa, Padre, hoy marca un antes y un después. Yes, yes. Esa persona, Sí, Señor, se arrepienten, Sí, Señor, Señor. y se afirman para En el nombre caminar de con Jesús, Dios. Padre. Sí, Señor. Sí, Señor, una vida de santidad. Reconociendo que Jehová Sí, llama, Señor. el Dios que está presente siempre está con ellos. Sí, Padre. Reconociendo que Jesús dijo en Mateo 28, 20, Sí, Señor. y yo estaré con vosotros todos los días hasta el Yes, fin del mundo. yes, sí, y Señor. reconociendo que somos templo del Espíritu Santo. Muchas gracias. Padre, yo te doy Gracias, gracias, gracias. porque tu favor está con ellos. Hoy, En el mañana y nombre de siempre. Jesús. En el Gracias, nombre de Jesús, amén y amén. Pastor Abreu, muchísimas gracias. Gracias Siempre a es usted. un honor y un placer tenerte acá en los estudios de Punto y Coma. El privilegio Gracias mío, por tu pastor. amistad y Gracias. gracias porque cada vez que vienes nos bendice siempre. Gracias a usted, pastor. Gracias. Y será hasta la próxima en Punto y Coma. Gracias. Dios te bendiga.